Pues nuevamente, muy buenas noches. Muchas gracias a todos, a todas por acompañarnos en esta sesión. Como les mencionaba, verdaderamente para nosotros es un honor, un privilegio el que podamos contar con esta participación internacional de grandes expertos, de grandes expertas, eh, todos hermanos en Argentina, México y Argentina históricamente hemos sido hermanos en muchos temas, no solamente en la parte del idioma, sino en la historia, en muchos temas que vamos de común como países latinoamericanos. Así es que nos une un gran afecto, una gran admiración. Sabemos del gran talento que se está desarrollando por allá. Y bueno, pues en esta ocasión, el panel sobre cultura de paz, sobre temas de mediación, un tema por demás importantísimo. Qué mejor que oírlo en un panel multidisciplinario con grandes expertos y expertas en la materia, en la cual pues vamos a escucharlos. Les daremos a cada uno de ellos y de ellas 10 minutos para que puedan platicar con nosotros en este panel, y al final, si ustedes no tienen inconveniente, podríamos abrir una sesión de preguntas. Nuevamente a todos, a todas, muchísimas gracias. A nombre del Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos, que me honro en presidir, les doy la más cordial bienvenida nuevamente a nuestros invitados, invitadas extranjeros y a nuestros integrantes del equipo postdoctoral e invitados especiales que también nos pidieron estar en esta ocasión en este panel tan importante sobre cultura de paz y mediación. Así es que bueno, pues empezaremos con esta sesión. Le daremos en primer lugar el uso de la voz a Daniela Patricia Almirón. Eh, Quiero comentar que es extensísimo el currículum de cada uno de ellos y verdaderamente para mí es un gran honor el poder colaborar con ellos porque integramos un grupo de trabajo recientemente gracias a la iniciativa de Alejandro Nató y por supuesto con la dirección de nuestro querido amigo el doctor Carlos Constella, un equipo multidisciplinario de expertos desde Argentina donde vamos a estar trabajando de manera multidisciplinaria varios temas en derechos humanos. Así es que es larguísimo. Voy a ser nada más muy breve para no comerme todo el tiempo en las presentaciones, pero en esta me permito comentar un poco sobre la trayectoria de Daniela Patricia Almirón. Ella es abogada y mediadora egresada por la Universidad Católica de Cuyo y tiene máster en mediación por la Universidad Complutense de Madrid, entre muchas otras cosas más. Te escuchamos, Daniela. Nuevamente bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. Adelante, por favor. Buenas noches. ¿Se me escucha bien? Bueno, muchas gracias, Sergio. Gracias por abreviar eso de las presentaciones. Sí, acá una servidora, como dicen ustedes en México. Bien. No sé si está previsto que se pueda compartir un PowerPoint. Sí, vi que puedo compartir, pero... Sí, por supuesto. Tienen abierto la siguiendo los parámetros de la Corte Interamericana. Entonces, no es posible que no apliquemos los criterios interpretativos de la Corte Interamericana. Por además de este principio de juicio que mencioné. Listo, creo que ya quedó. Perfecto. No te escuchamos, Daniela. Sí, si quisieras poner tu micrófono, Daniela, por favor, tu micrófono. Ahí está, es que no sé cuándo me silencié, perdón. Perfecto, adelante. Y saber si están viendo la diapositiva, sí. Sí, es correcto. Perfecto. Decía, en esta propuesta tan interesante que nos ha hecho Sergio, y agradecerte a vos en nombre de todo, en tu nombre a todos los colaboradores del instituto, ¿no? Esto de conversar acerca de hacer una propuesta de temas acerca de mediación, derechos humanos y cultura de paz, ¿sí?
A mí me gusta imaginarme esto del mundo mediación, ¿no? Además, que es muy amplio, ¿no? Y luego también mostrarles esto, porque me parece que es interesante en esto de los contextos que son tan importantes en lo que significa gestión de conflictos de manera participativa y dialogada. Y el contexto en el que estamos es este, la República Argentina, y yo en la provincia del Chubut, ¿sí? Que es Patagonia, Argentina, porque además entre nosotros, entre los compañeros de CIEDEPAS que estamos ahora, también se diversifica desde los lugares que venimos, ¿no? Nacho ya lo dirá, está en el norte y Mariana está en el centro, en Córdoba, y Paola está en Mendoza, en la región de Cuyo. Lo digo porque los contextos socioeconómicos, culturales y geográficos marcan esa gestión de conflictos y marcan, justamente, le dan también un parámetro a la cultura de paz, ¿no? En el sentido de cómo desarrollarlo. Y luego esta es una imagen de la justicia que podemos llegar a tener, ¿no? Dani, ¿sí? no se está viendo, se está viendo como la presentación. Ahora sí, ahí se está viendo. Perfecto. Sí, porque abro la presentación. ¿El mapa no se vio, Nacho? Ahora sí, ahí se está viendo. Ah, ok. Vale, es que cuando lo pones con presentación de pantalla completa no se ve. No avanza las diapositivas. Bueno, para abreviar en los 10 minutos, les mostraba el mapa en esta extensión que tiene la República Argentina y los contextos y lo que significa, incluso nosotros como compañeros de CIEDEPA, en los lugares que estamos. Bueno, el tema de acceso a justicia a través de los métodos participativos de gestión de conflictos, métodos dialogales, para mí es un tema que me ronda hace muchos años, el acceso a justicia, el acceso a la justicia como una concreción de derechos humanos, ¿no? Y una imagen de la justicia que es esta, ¿no? que es muy conocida, y que a veces las personas llegan a los espacios judiciales justamente diciendo yo quiero justicia o dónde está la justicia, y a mí a veces me surge en esto de si hay confianza, la señora justicia no está caminando por la calle, ¿no? Con su túnica, su espada, sus ojos vendados y su balanza, ¿no? Y quizás otra imagen de la justicia que encontré que me gustó mucho, ¿no? Esta balanza, cómo puede ser sostenida por muchos, ¿no? Puede llegar a ser equilibrada por muchos. Entonces, para mí, este tema de acceso a justicia a través de los métodos participativos en nuestro país, que la pirámide constitucional incluye los tratados internacionales y los pactos internacionales que suscriba la República Argentina, que están en la cúspide, entonces se convierten en derecho interno, y que incluyen lo que los 30 derechos enumerados en la Declaración de Derechos Humanos y que incluyen el acceso de las personas a justicia, tanto por el ámbito del Poder Judicial, que puede ser, como el acceso a la justicia porque arriban a soluciones sentidas como justas. Y estas dos cuestiones son las que para mí se ensamblan de manera muy armónica para cumplir con los derechos humanos en relación a este tema, con las personas que llegan de esta manera al Poder Judicial. Los conflictos, sabemos, atraviesan la vida de las personas y de la ciudadanía todo el tiempo, y el tema es qué ofrece el Estado para gestionar esos conflictos. El Estado a través de sus poderes, ¿no? Porque puede que no solo ofrezca a partir del Poder Judicial, a partir de la jurisdicción y de la sentencia del juez, que puede no dejar satisfechas a las dos partes y dejar solo un ganador y un vencedor, y aún así el ganador no sentirse ganador, un ganador y un perdedor, perdón. ¿Qué otros espacios ofrece el Estado para ese acceso a justicia y a la justicia? Y aquí me parece sustancial y fundamental cómo el Estado puede ofrecer los espacios dialogales, interdisciplinarios, organizados, para que las personas que necesitan gestionar sus conflictos cuenten con estos espacios autocompositivos, que además de
dar cumplimiento a los derechos humanos es verdaderamente generar paz. Porque lo que está comprobado es que las personas que transitan por estos espacios autocompositivos de protagonismo y conducidos por un tercero neutral, imparcial y profesionalizado, y que también adecua esta intervención al contexto y la situación de conflicto que traen las personas, es multiplicador. Porque las personas que transitan y que viven en el cuerpo y que les atraviesa este momento de sentirse escuchado, de sentirse comprendido, más allá de que puedan arribar a un acuerdo o no, pero sí vivir un proceso que verdaderamente es transformador, es multiplicador. Lo llevan a sus casas, lo llevan a los lugares de trabajo, lo llevan con sus vecinos, lo comparten. Y para mí esto es realmente fundamental en la cultura de paz, porque no solo vivirlo individualmente, sino la posibilidad que da de compartirlo con otros y de proponer a su vez, en esto de lo multiplicador, proponer a otros que usen estos espacios, ¿sí? Para mí, esto también, desde mi parecer, los espacios de gestión de conflictos de manera dialogada y participativa ponen la cultura de paz en acto y ponen los derechos humanos en acto. En esto de un verdadero espacio en el que se sienta escuchado, en un verdadero espacio en el que pueden ejercer sus derechos, que tiene como otra contracara es cómo los estados organizan estos espacios internamente, qué normativas generan acorde justamente con los derechos humanos y acorde con la gestión de conflictos de manera participativa. Cómo los recepcionan internamente, cómo organizan estos espacios, cómo los organizan desde lo formal y cómo los organizan desde lo profesional. Y cómo también lo organizan en el sentido interdisciplinario y también con enfoque de género. Sergio, ¿me podrías decir cómo estoy con el tiempo? Que no me lo estoy regulando, no lo estoy mirando yo, por favor. 3 minutos, si quieres, para concluyamos. 3 minutos, perfecto. Entonces, a partir de esta propuesta de pensar la cultura de paz en con los métodos participativos y como una forma de acceso a justicia y de poner en acto los derechos humanos, lo que traigo es esto de, además de la experiencia vivida en el día a día, de cómo las personas sienten que las soluciones a las que arriban en estos espacios comunicacionales y de gestión de conflictos autoparticipativos y de protagonismo, sienten las soluciones a las que arriban, las sienten como justas. Y esto es realmente una experiencia irrepetible, ¿sí? Entonces, creo que a todo esto va enlazado lo que traía recién acerca de cómo los estados organizan estos espacios, cumplen con una manda en relación a los derechos humanos y a todo lo que trae aparejado y lo que ha traído aparejado luego de la Declaración de los Derechos Humanos y la Convención Interamericana, el cumplimiento de los derechos humanos hacia dentro de los estados. Bueno, Lederach entiende que, un profesor al que seguimos mucho quienes nos dedicamos a esto, entiende que la transformación de conflictos es parte de los movimientos en la sociedad. Los entiende como una oportunidad para generar cambios. Y teniendo en cuenta la vida real de las personas con sus problemas cotidianos, entiende a la justicia como aplicada de esta manera en la interacción directa. Y quisiera terminar con una frase y un pensamiento que aprecio mucho de Jacqueline Marino, que es una gran difusora de los métodos participativos de solución de conflictos y de la paz social a través de estos métodos, que dice lo siguiente, les voy a compartir nuevamente. Perdón los tiempos. Bueno, se las voy a leer, porque esta cuestión de la tecnología me jugó una mala pasada. Jacqueline Marino dice, el hombre debe reaprender a vivir,
a ser humano. La mejor versión de uno mismo es un camino individual compartido con otros. La mediación como un proyecto de sociedad, de civilización, de ser artesanos de paz. Así es que, bueno, creo que los que nos dedicamos a esto tenemos una gran responsabilidad en esto del cumplimiento de acceso a justicia y de la justicia y entrelazado con esto, ensamblado, el cumplimiento de derechos humanos. Muchas gracias. Quedo a disposición para después. Muchísimas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Daniela. Y por supuesto, pendientes para cerrar con las participaciones finales. Muchísimas gracias. Y bueno, ahora tendremos el honor, el gusto de escuchar al doctor Alejandro Nató. Hombre, cuando vi su currículum me quedé impresionado porque son páginas y páginas y páginas y no hay nada que resumir. Así es que, Alejandro, por favor, una disculpa por no poder darte el mérito que te mereces. Mencionaré simplemente doctor en Derecho por la Universidad Nacional del Mar de Plata, mediador y especialista en conflictos públicos. Ha sido defensor del pueblo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y bueno, catedrático y panelista internacional en muchas partes. Alejandro, bienvenido. Te cedemos el uso de la voz. Bueno, muchísimas gracias a ustedes desde Buenos Aires, de la Ciudad de Buenos Aires, y compartir panel con colegas, amigos, con tanta trayectoria y dentro del campo de la gestión constructiva de conflictos. Yo quisiera tocar un tema que tiene que ver con el hecho de poder hablar de la paz en un momento como este, como el que estamos viviendo. No se nos escapa de ningún modo que enumerar cuestiones que tienen que ver con la situación político-coyuntural mundial sería realmente impactante desde el punto de vista de qué es lo que está pasando en el mundo. Pero yo quiero hacer mención de la correlación de fuerzas que hay respecto a cómo se construye infraestructura de paz por un lado, todos los esfuerzos que se hacen por la paz y al mismo tiempo cómo en esa correlación de fuerzas prima, o por lo menos es lo que vemos, escenarios bélicos que son y que obedecen a carreras armamentísticas, que obedecen a cuestiones que tienen raíces históricas, raíces religiosas, raíces económicas. Lo cierto es que pareciera ser que hablar de la paz en este momento es una utopía. Y la paz tiene que ver con principios, tiene que ver con objetivos, tiene que ver con derechos, tiene que ver con un sinnúmero de sensaciones en las cuales habitan en el ser humano, la dignidad del ser humano, pero si no tenemos en cuenta de qué paz hablamos, si pretendemos incluirlo en un mundo en el cual está planteado con escenarios bélicos, verdaderamente es un problema. Entonces vamos a hacer una disquisición. Primero, hablar de, no es una cuestión solo de pensar en paz sin violencia, sino es una cuestión de pensar en paz en materia de lo que implica también con justicia. O sea, paz sin justicia social, paz sin justicia no es paz. Entonces, estos principios, estos valores, estos objetivos de los cuales yo hacía referencia anteriormente, requieren que tengamos, más allá de la utopía, más allá de la sensación de los objetivos por los cuales perseguimos, entender de qué hablamos cuando hablamos de paz. Bueno, Galton hablaba de paz negativa y paz positiva. Yo no voy a hacer disquisiciones de ese tipo, simplemente voy a decir en qué estado de situación nos encontramos, especialmente en Latinoamérica. Yo creo que hay cuestiones que no podemos soslayar. Hay democracias débiles que obedecen a las instituciones con debilidad y al mismo tiempo está atravesado por un sistema de tensión entre la democracia participativa y la democracia deliberativa. Esa tensión es que cada vez más los representantes se hacen cargo de la política y aquellos que tienen intenciones de tener algún grado de lugar, como espacio referencial, histórico, identitario, no lo consiguen por obsturarse los espacios participativos. Luego también tendría que hacer mención de lo que implica para
el sistema de relación, lo que es la diversidad, lo que implica hoy la confrontación cultural. Los mensajes del odio, lo que es los estereotipos, la discriminación, las formas del trato. Esto hace que hablar de convivencia pacífica también pareciera en lo micro ser aspiracional. Creo que en esto también hace falta entender que no tenemos que ir al espacio macro mundial para entender que hay una diferenciación. Deberíamos ir al espacio micro también, territorial, local, para darnos cuenta que este tipo de confrontaciones, de participación ciudadana, de convivencia, más que existencia que convivencia, se están dando y cada vez se agrietan más los espacios sociales. Entonces esto requiere también empezar a pensar de qué hablamos cuando hablamos de paz en lo local. ¿Cómo hacemos para integrar? ¿Cómo hacemos para incluir con estas instituciones débiles o con gobernantes que le dan la espalda muchas veces a la participación ciudadana y que en nombre de la política soy yo o el Estado lo represento yo, no generan mecanismos de contrademocracia ni alientan mecanismos de contrademocracia para darle vida y oxígeno al espacio que tiene que ver con la vida democrática en cada uno de los lugares. Entonces esto afecta indudablemente no solo cuestiones de integración social, no solo como el está más pauperizado. Y al pauperizarse el debate en el espacio público, aparecen nuevas lógicas de relacionamiento en las cuales, a través de las redes, a través de mensaje fuerza con falsedades, empieza a haber una nueva circulación en las relaciones. Esto también hace que muchas veces lo que uno conciba como esta convivencia pacífica, que pueda llegar a ser preventiva en cuanto a los conflictos, se encuentre con algún tipo de problemas dentro de lo que es el relacionamiento en lo interpersonal. Y en esto del relacionamiento interpersonal tiene que ver con el mundo de los conflictos. Cuando yo hablo de los conflictos digo, le enseñamos bien a quienes gestionan conflictos que los derechos humanos y el derecho internacional de los derechos humanos se introdujo en el campo de la gestión constructiva de conflictos, se introdujo en el campo de la mediación, y yo creo que aquí hay una falencia que debo hacer como una crítica a nosotros mismos, que somos los que enseñamos qué deberíamos pensar cuando pensamos en los mediadores, en la infraestructura de paz, en los espacios que se generan para dotar de mayor tipo de elementos a aquellos que trabajan con la paz. Y en este sentido, sí, yo acá voy a hacer algunos planteos. En principio, la necesidad de institucionalizar mucho más el derecho humano a la paz. Luego, la necesidad de promover acciones de paz y especialmente dentro de los espacios culturales, que tiene que ver con los ámbitos de socialización primaria, los ámbitos de natural relacionamiento donde están los niños, como los clubes, como los colegios, cuánto hacemos para la cultura del buen trato, cuánto estamos haciendo para poder trabajar con los bienes comunes, cuánto estamos haciendo para poder dotar de una visión de no discriminación, de no violencia y al mismo tiempo de mediación, donde están los niños, para que también haya un efecto de abajo hacia arriba, como lo hay en materia de lo socioambiental. Eso por un lado. Y después con los mediadores, que le decimos a los mediadores que son imparciales. Y acá es donde también tenemos un inconveniente. Muchos seguramente están haciendo el postdoctorado aquí y deben saber de mediación, pero de imparcialidad no hay nada, porque el derecho internacional de los derechos humanos se introdujo dentro del campo de la mediación. Y donde se afecte un derecho nadie puede ser imparcial. O sea, no podemos quedarnos con la autonomía de la voluntad sola cuando hay derechos económicos, sociales y culturales donde el Estado tiene que estar dando respuesta. No podemos no tener en cuenta todo lo que implican las convenciones que hacen a los derechos humanos, que están previstas, y si uno quiere tomar derechos puede agarrar las 100 reglas de Brasil y ahí están enumerados todos los sectores con vulnerabilidad, que todos a su vez tienen una convención, ya sea la 169, el convenio 169 de la OIT para los indígenas, ya sea el convenio para, la convención para las personas con discapacidad, ya sea el acuerdo marco de Escazú para lo socioambiental,
internacional, los conflictos socioambientales y lo que acontezca con los actores cuando se ven afectados en sus derechos, ya sea la Convención Internacional del Niño, la de adultos mayores, Belén do Pará y la CEDAW, las reglas de Brasilia por un lado, pero por el otro lado las reglas de Mandela para las personas en situación de encierro. Todo esto requiere tener en cuenta que donde se afecta un derecho no hay una persona que pueda ser imparcial. Entonces aquí es donde yo digo, ni siquiera en los ámbitos donde se está gestando infraestructura de paz estamos siendo lo suficientemente comprometidos como para darnos cuenta que tenemos que abusar no solo las herramientas con las cuales se trabaja, sino también todos los efectos con los cuales nosotros podemos estar haciendo daño. Entonces, no hay paz si se ejerce violencia institucional. Y creo que hasta los mediadores mismos pueden llegar a estar ejerciendo violencia institucional si no son conscientes que tienen que tener un control de convencionalidad. No solo lo digo simplemente por esto, sino había un viejo fallo del 2006 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es Almonacid, que claramente dice que el control de convencionalidad lo tienen los jueces. Pero luego el caso Hellman de 2010 traslada el control de convencionalidad a todos los operadores del sistema. Y esto, el caso Hellman, que viene abrevado por Barrios Altos contra Perú, Hellman contra Uruguay, Almonacid contra Chile, esto tiene que ver con el mundo de las amnistías, pero más allá de las amnistías, lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que no puede haber, no se puede soslayar el control de convencionalidad para todos los operadores del sistema. O sea, traspasa lo que era antes el criterio de la Corte respecto a que el control de convencionalidad lo tenían exclusivamente los jueces y se lo pasa a todos los operadores del sistema. Sin duda, los mediadores, que son operadores de esa infraestructura de paz de la cual hablamos, tienen que tener también otro tipo de rol dentro de lo que es el campo de la gestión de conflictos que no sea exclusivamente el de ser insípido, incoloro, inoloro, sino que, o sea, imparciales, lavándose las manos de lo que está pasando delante suyo, sino que cuando se afecta un derecho tienen que tener un rol de mucho más poder que el que verdaderamente le estamos asignando. Yo quería decir esto porque ustedes están haciendo un postdoctorado que tiene que ver con el mundo de los derechos humanos y no hay duda que esto atraviesa no solo los campos de acción donde requiere mayor tipo de infraestructura de paz, sino también en los mismos donde se concibe que se está haciendo la paz, se puede estar haciendo una acción con daño. Por mi parte, muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. Un placer haberte escuchado. Le cedemos el uso de la voz ahora a Paola Artaná. Ella es abogada, mediadora, ha desarrollado políticas públicas sobre mediación comunitaria, además de capacitaciones y diversas ponencias. Adelante, Paola, te escuchamos. Paola, no sé si te encuentras con nosotros. Bueno, si no está Paola, si quieren, nos seguimos con Carlos. Adelante, doctor Carlos Constella. Muchísimas gracias, Carlos, por acompañarnos. Verdaderamente nuestro aprecio, nuestro afecto, admiración, una persona con una gran experiencia. Siempre es un gusto escucharte. Carlos es abogado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Ha sido defensor del pueblo por dos periodos y también presidente emérito del Instituto Latinoamericano del Ombudsman, entre muchas cosas más. Carlos, te escuchamos con toda atención y nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Sergio, por la distinción que me hace al poder participar en esta reunión esta noche, con un tema que por lo menos me da la sensación que tiene una significación tremenda en este momento, que es el episodio bélico que se vive en el Medio Oriente. Y que creo que tiene que presidir, por lo menos, de acuerdo a lo que me parece, esta participación mía en la reunión. Yo creo que es un tema
que debe ser analizado en un contexto histórico para comprender qué es lo que espera los pueblos de nuestra acción como defensores de los derechos humanos. Nunca el derecho humano es tan atacado, tan agraviado, tan vulnerado como cuando hay una guerra. Y, sin embargo, al hablar del contexto histórico de esto, me parece imprescindible ubicar el desarrollo que ha tenido las posiciones, las posturas de los estados, de las naciones, de la cultura y de la filosofía con respecto a los enfrentamientos armados o con respecto a las formas coercitivas de resolver los problemas por medio de la fuerza. Este proceso tiene un punto, un eje de transformación. Me voy a permitir leer unos renglones del Contrato Social de Juan Jacobo Rousseau, que fue el que marca un antes y un después con respecto a cómo se debe encarar un tema como el de la guerra, y que tan terrible y sangrientamente presentan los hechos de estos días. Decía Rousseau hace ya muchos años, esto es escrito en 1762, la guerra no es una relación de hombre a hombre, sino de un Estado a otro Estado, en la cual los individuos son enemigos accidentalmente, no como hombres, ni como ciudadanos, sino como soldados, no como miembros de la patria, sino como defensores de ella. Por último, un Estado no puede tener por enemigo sino a otro Estado, y no a hombres, pues no pueden fijarse verdaderas relaciones entre cosas de diversa naturaleza. Este párrafo de Rousseau es el que sentó la base y el fundamento de la idea de que la guerra es un conflicto entre estados y no entre estados y personas. Este proceso tuvo un desarrollo durante el siglo XIX que lo llevó, para sintetizar muy brutalmente todo, su mayor manifestación en los convenios de Ginebra con respecto al respeto que deben merecer las personas dentro de la tragedia que significa la guerra. Sin embargo, en el siglo XX ha habido un proceso de retroceso muy marcado a partir de la Primera Guerra Mundial y generalizado a partir de la Segunda Guerra. Las guerras es un proceso que ha tenido un debilitamiento muy importante en la humanidad. Si consideramos la cantidad de personas, de la mortalidad humana en relación a las guerras, en el siglo XX el 5% de los muertos que hubo fueron víctimas de guerras. Y en este siglo, en el siglo XXI, el 1%. Es decir, es evidente que la ley de la selva, que caracterizó a la convivencia humana durante siglos, ha ido en un proceso de decadencia. Del mismo modo, esa ley que fue quebrada por otra que relata Yuval Noah Harari, que es la ley de Chekhov, que decía en el primer acto de una obra que cuando aparecía un revólver iba a ser utilizado en el tercer acto como máximo. También esto ha fracasado porque prácticamente, también esto no se ha cumplido porque prácticamente en todo el curso de la Guerra Fría, la exhibición de las armas no han terminado en un holocausto nuclear como se pensó en algún momento. Es decir, que estamos viviendo un proceso en el cual el fenómeno de la guerra propiamente dicho se ha ido reduciendo. Y entonces, ¿qué es lo que provoca esto? Esto está provocado fundamentalmente, este horror. No voy a estar con eufemismo. Para mí es un horror total lo que pasó estos días. El ataque brutal contra gente, no importa de qué nacionalidad sea, no importa cómo piensa, no importa las edades, se han sacrificado criaturas, se ha secuestrado seres humanos. Esto no está arreglado en ningún concepto de guerra, es un retroceso humano tremendo. Y este retroceso humano nos debe hacer recapacitar sobre la necesidad de intensificar la acción sobre 2 o 3 cuestiones. Primero, el de luchar por la educación, incansablemente, por más que sean muchas veces frases o un cliché de propaganda política. Sin educación, la ignorancia va a seguir preponderando y va a seguir desarrollándose. En segundo lugar, es en el rol en que nosotros debemos enfatizar nuestro trabajo en defensa de los derechos humanos.
El tema de los derechos humanos es muy amplio y en cada realidad se presentará de la forma que parezca más adecuada para resolver y satisfacerlo. Pero fundamentalmente tiene que fortalecerse en el cotidiano hacer de cada uno y de cada persona el defender la condición y la calidad de la vida, de la protección del ser humano como un valor en sí mismo definitivo y total, dándole la prioridad en este aspecto a un elemento, a una razón de ser que no tiene cabida dentro de otras concepciones. Fíjense que estamos viviendo paralelamente también el progreso y el avance de posicionamientos políticos que van en contra de todo esto. Y esto es un síntoma, no es la causa. Los abanderados de la violencia, los abanderados de la exclusión y del maltrato no son ellos en sí los causantes de esta situación, solo son el síntoma. Los causantes ha sido nosotros que no hemos seguramente no hemos podido, profundizar el conocer y el saber en difundir adecuadamente la protección de los derechos humanos. Yo creo sinceramente que esto, que es una visión generalizada de la situación, que está alimentada por la crisis a nuestra sensibilidad que determina ver lo que hemos estado viendo, ver que puede ser posible todavía que haya gente que vitoree lo que ha pasado. Esto es un horror, no importa, también tengo mis posiciones que no son precisamente en este caso las del país atacado. Pero es un horror que alguien vitoree la muerte de nadie, fundamentalmente cuando se trata de personas en esta condición. Son prerusonianos, es decir, son del antiguo régimen, están por delante y del reconocimiento de los derechos del hombre y del ciudadano de la Revolución Francesa. No pueden tener cabida concepciones de esa naturaleza en ningún ámbito y deben ser debidamente condenadas y rechazadas. Esto lo digo desde lo profundo de mis sentimientos. Probablemente mi exposición no haya tenido de ninguna manera el perfil académico deseado ni esperado. Simplemente es simplemente una tribuna que aprovecho para transmitir este mensaje en el cual me invade el pesimismo a esta altura de mi vida de ver que en lugar de seguir avanzando en un proceso lento, cuestionado y criticado como fue el desarrollo de las naciones durante el siglo XIX y XX, estemos terminando esta época con situaciones como la que hemos visto, en la cual alguien se puede sentir engalanado porque comete un asesinato delante de una cámara para que se divulgue por una red social. Muchas gracias y disculpen. Muchísimas gracias, Carlos. Muy interesantes y muy brillantes tus aportaciones, como siempre. Gracias. Le cedemos el uso de la voz a Mariana González. Mariana es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, magíster latinoamericana y europea en negociación y mediación. Bienvenida, Mariana. Muchas gracias por acompañarnos. Si quisieras conectar tus micrófonos. Creo que no se escucha. Sí, no alcanzamos a escuchar a Mariana. Si quieres revisar tu audio, tienes habilitado el micrófono, pero no te escuchamos. Perdón, yo creo que debe ser por los auriculares. Creo que no tendrías que usar los auriculares, sacártelos a lo mejor. Por ahí reiniciar sin los auriculares ahora. Volver a conectar sin los auriculares. Sí, porque se deben de haber descompaginado ¿cómo se llama? La configuración, ¿no? Del micrófono. Sí, si quieren, y bueno, si no tienen inconvenientes, seguimos con Ignacio, en lo que Mariana puede revisar a ver si podemos tener un mejor audio.
Ignacio Noble, muchísimas gracias. También un currículum impresionante, caramba. No sabía qué resumir. Pero bueno, simplemente mencionaré algunos datos importantes. Abogado, catedrático de la Universidad del Norte de Santo Tomás de Aquino, mediador certificado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, entre muchas otras cosas más. Ignacio, bienvenido, te escuchamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. No sé si me escuchan bien ahí. ¿Me escuchan? Sí. Ah, genial. Ya tenía miedo ahí que estuviera hablando solo. Bueno, primero que nada, agradecer en voz al Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos y también al programa de postdoctorado internacional en Derechos Humanos. El tema que a mí me gustaría compartir con ustedes es el de educación para la paz, derechos humanos, democracia y solución de conflictos. El doctor Constella lo dijo hace un momento, es tal vez la educación uno de esos puntos nodales en los que tenemos que trabajar para poder hablar de una verdadera cultura de paz. Para eso me gustaría primero hablar de algunos conceptos que mencionó rápidamente Alejandro y que tienen que ver con esta concepción que tenemos sobre la paz en un sentido negativo tradicionalmente, ¿no? Entonces, los enfoques sobre la paz se centraron en esta idea de evitación del conflicto como una fórmula de prevención de la violencia, pero este reduccionismo nos lleva a asociar inevitablemente el conflicto con la violencia, siendo que esta última no es una característica inherente del fenómeno del conflicto, aunque sí representa, por supuesto, un peligro o una potencialidad por su tendencia a incrementar su intensidad. Entonces, desde esta perspectiva, la paz aparece como la antítesis de la guerra o de la violencia en sus distintas variables. Galtung distingue, y esto lo mencionaba Alejandro hace un momento, entre dos definiciones posibles de la paz. En primer término, como ausencia o reducción de todo tipo de violencia, y en el segundo caso como una transformación creativa y no violenta del conflicto. Una y otra noción de paz nos conducen a dos resultados absolutamente diferentes, ya que mientras la primera pone énfasis en sí mismo en la violencia, negándola o reduciéndola a través de mecanismos que pueden ser violentos, que pueden ser pacíficos o de distinta naturaleza. En el segundo caso, lo que intentamos es transformarlo de manera creativa y dinámica. De ahí que podemos pensar en dos formas de comprensión de la paz, ya como un estado de ausencia o reducción de la violencia, que es un enfoque estático propio de la paz negativa, o como una acción o como un proceso potenciador de la vida, como dice Galtung, que es un enfoque dinámico propio de la paz positiva. Galtung, en un libro que es muy interesante, dice que podríamos comparar de alguna manera esto de la paz positiva y la paz negativa con la medicina o con la curación, siendo la paz negativa el estado de salud, si se quiere, como esta ausencia de guerra o de conflicto, y la paz positiva sería lo que podríamos entender como la prevención. Entonces, dicho esto, me gustaría poder pensar cómo la educación también puede ser comprendida a partir de algunos programas en donde a través de estos ejes de educación en derechos humanos, educación para la democracia y educación en gestión de conflictos, podamos promover un tipo de paz positiva dentro de la institución educativa que tienda a intentar resolver los conflictos prescindiendo de la violencia. ¿Por qué la educación en derechos humanos? Y porque generalmente está limitada a un espacio curricular que en mi época era la formación cívica y que hoy en día es la tutoría, pero que es insuficiente a los efectos de poder trabajar en esta idea de cómo ser ciudadanos respetuosos de los derechos humanos, ¿no? Ciudadanos que protegemos, no solamente abogamos por la protección de nuestros derechos, sino que también nos ocupamos de la protección y la garantía de los derechos de los demás. La democracia como una manera de romper con esta idea de aplicación o implementación del poder como vía primigenia de resolución de conflictos y a través del derecho como una vía secundaria
para poder pensar en cómo resolver conflictos a partir de la gestión de los intereses de las personas. Entonces, este ejercicio del poder, que lo tenemos no solamente digamos, en los espacios sociales de la política, sino también en los distintos espacios sociales en los que transitamos, la comunidad, el club, incluso la misma escuela. ¿Cómo podemos hacer para poder horizontalizar ese poder que es ejercido generalmente de los directivos, de los docentes, a los propios chicos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que el uso de la palabra comience a fluir y que a través de la palabra, de la toma de decisiones, podamos también generar una actitud diferente en lo que hace la gestión de los conflictos? Finalmente, el último de los aspectos que creo que es importante para trabajar sobre una cultura de paz dentro de las instituciones educativas tiene que ver concretamente con la solución de conflictos, ¿no? Entonces, a mí me gustaría mostrarles algún trabajo que hemos estado realizando en algunas instituciones educativas. Para eso voy a intentar, compartir aquí. Ahí deben estar viéndolo, ¿sí? Algunas diapositivas que muestran algunas imágenes de lo que hemos trabajado con chicos y chicas de algunas instituciones aquí en la provincia. Primero, esta idea de poder, digamos, redimensionar o reformular el concepto de trabajo colaborativo, de la cooperación, o qué implica la colaboración frente a esta cultura de la competencia que está tan arraigada en nosotros. Entonces, lo que hacemos es trabajar con los niños, primero en la identificación de cuántas actividades, o cuántos deportes, o cuántos juegos conocen ellos que tengan una naturaleza colaborativa. De esta manera, ellos se dan cuenta que en general todo juego lleva inevitablemente a reconocer ganadores y perdedores, ¿no? Entonces, como esto está tan implícito dentro de nuestra cultura, y cómo podemos empezar a partir de algunos juegos colaborativos a reflexionar acerca de la importancia de encontrar espacios en donde no haya perdedores, en donde podamos encontrarnos todos juntos y donde podamos considerar que todos juntos somos ganadores. Esta es una actividad que hacemos con globos, en donde primero les pedimos que cada uno cuide su globo y que no caiga al piso, y que gana aquel que logra mantener su globo sin que caiga. Entonces, lo que hacen en un primer momento es tratar de atacar el globo del compañero y cuidar su propio globo. Entonces, ahí se dan cuenta que hay uno que gana y los demás que pierden, mientras que cuando cambiamos la consigna y todos tenemos que defender el globo de todos, porque o ganamos todos o perdemos todos, hay una conciencia acerca de cómo yo puedo trabajar junto con el otro. Esto también lo vemos a partir de otros juegos clásicos, como son el juego de la silla, ¿no? Esto de cómo ir excluyendo a alguien. Suena la música, cada vez que la música se apaga nos sentamos en una silla, y quien se queda sin una silla es excluido y va perdiendo. Entonces, trabajamos con ello esta noción de cómo reelaborar algunos juegos clásicos para transformarlos de juegos competitivos en juegos que son colaborativos. Trabajamos también esto de la elaboración de normas, que la norma no sea algo que viene impuesto desde afuera y que yo tengo que acatar simplemente por el temor que puede tener la consecuencia frente a esa transgresión de esa conducta, sino a la importancia de poder generar normas en las que nosotros podamos comprender cuál es el sentido y en donde esas normas sirvan para cuidarnos los unos a los otros. Aprender que trabajar en un mundo en donde no hay alguna norma, no hay alguna pauta de convivencia, puede llevarnos también al caos, y cómo la norma es orientadora, pero que sin embargo la norma no debe estar por encima del bienestar, de la satisfacción de los derechos de las personas. ¿Y qué pasa cuando eso ocurre? ¿Qué otras vías alternativas disponen para poder gestionar esos conflictos? Por fin, trabajamos también en lo que es la gestión de las emociones, ¿no? Esto de cómo poder reconocer los estados emocionales que tenemos, qué es lo que producen, cómo eso muchas veces genera un daño que nosotros en otra situación no hubiéramos querido causar, y cómo podemos hacer entonces para ejercer un autocontrol, adquirir habilidades sociales
y en definitiva poder gestionar esa emocionalidad propia y la emocionalidad de la otra persona de manera positiva. Por fin trabajamos la cuestión concretamente del conflicto de la violencia, del acoso escolar y del bullying, y para esto a mí me parece que es muy importante tener en cuenta algunos principios que seguramente los va a trabajar Mariana dentro de un momento, que son los de la justicia restaurativa. Cómo atender frente a una situación en donde alguien ha sido dañado, donde hubo un conflicto, en donde hubo violencia, esto a través de los principios de atención de los daños que se hubieran generado y las necesidades en aquel que hubiera sido dañado, la atención a través de la responsabilización de aquel que hubiera ocasionado ese daño y la participación de todos aquellos que constituyen en este caso la comunidad educativa y que hubieran podido tener alguna u otra participación en ese conflicto. Para finalizar y para no tomar más tiempo del que me han asignado, me gustaría tomar una reflexión final que hace Eugenio Zaffaroni en el prólogo de un libro de María Carolina Quintana, que dice: es muy conocido el ejemplo de lo que puede hacerse en el caso de un niño que da un puntapié a un cristal en la escuela. Crea un conflicto que puede ser resuelto mediante la expulsión, dentro de lo que es el modelo punitivo, mediante el pago del cristal en el modelo reparador, apelando a la ayuda del psicólogo en un modelo terapéutico, mediante conversación con el niño para ver qué lo irrita en el modelo conciliador, y puede haber otros más. Dentro de esos otros mecanismos que podríamos aspirar está la justicia restaurativa aplicada también dentro de lo que es la gestión de los conflictos en la escuela. Entonces, dentro de lo que es una propuesta que a mí me gustaría realizar es cómo podemos repensar la aplicación de estos programas de cultura de paz dentro de las instituciones educativas, aplicando no solamente tal vez un método de mediación escolar, sino hablando de derechos humanos, hablando de democracia y también de solución de conflictos a través de distintos procedimientos. Así que bueno, eso fue lo que quise compartir con ustedes. Agradezco nuevamente el espacio y quedo a disposición. Muchas gracias, Ignacio. Verdaderamente muy interesante, todo lo que están haciendo y la forma tan didáctica. Creo que ese es también un valor agregado. Muchísimas gracias y bueno, seguimos por acá en el panel de ideas. Creo que ya está Paola con nosotros. Paola, bienvenida. Paola es abogada, mediadora, ha desarrollado políticas públicas sobre mediación comunitaria, además de capacitaciones y diversas ponencias. Adelante, Paola, te escuchamos. Bienvenida. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, un placer estar con ustedes acá. Perdón por la demora, pero tuve algunos inconvenientes técnicos para poder unirme a la reunión. Pero bueno, ya estamos acá. Bueno, les comento un poco que dentro de mi experiencia como mediadora, mi desarrollo básicamente ha sido en el ámbito de la mediación comunitaria, mayoritariamente, porque una de las cosas fundamentales que me atrapó en esto y que es lo que quiero compartir con ustedes, tiene que ver con entender la importancia de la mediación no como un mecanismo en sí de resolución de conflictos, sino como una propuesta contracultural en la manera en que entendemos los conflictos, y desde una mirada un poco más abarcativa es en la manera en cómo somos y estamos en relación con los demás. Este es un tema que a mí me gusta mucho porque cuando se habla de construcción de paz, creo que todas las herramientas, todos los esfuerzos y un poco de la mano de lo que viene desarrollando Ignacio cuando habla del tema de mediación escolar, que tiene que ver con la educación para la paz y con la transformación cultural, quiero decir que el énfasis es que todos estos mecanismos, todas estas novedades que nosotros podemos introducir como otras formas diferentes de poder resolver los conflictos o de resolver las disputas que se generan en las relaciones humanas, van a ser mucho más eficientes, van a considerarse legítimos por parte de una sociedad como métodos que consideramos buenos y que elegimos y que optamos por estos mecanismos en la medida en que se comprenda el conflicto desde un lugar distinto al que culturalmente nosotros lo estamos comprendiendo. Es decir, no hace falta solamente que nosotros podamos enseñar el paradigma de la colaboración como un paradigma que
en muchísimos puntos se contrapone 180 grados al paradigma competitivo, que es el que nosotros tenemos como asimilado culturalmente hasta de una manera inconsciente, digamos, o automática, sino que además hace falta poder comprender por qué es eficiente este sistema, por qué es preferente, cuáles son los beneficios que esto trae, o sea, que yo lo pueda tomar desde un lugar, como digo, de que pueda comprender qué es mejor para mí colaborar en una situación de conflicto que competir. Y además, entendiendo que cuando nosotros referimos a la palabra conflicto, o sea, los conflictos tienen numerosas fuentes o causas por los que se originan. Pero básicamente, más allá de las causas que pueden generarse como, a ver, ¿cómo les podría decir? Como problemas en la comunicación, como desencuentros, como intereses contrapuestos sobre una determinada situación, donde realmente la presencia del otro o el interés del otro o el deseo del otro, la necesidad del otro se contrapone con lo que yo quiero. Es decir, hay en ciertos contextos hasta que incluso la competencia es necesaria. No es que quiero decir que el modelo competitivo no. Pero digo, entendiendo el conflicto no solo desde el punto de vista de la desaveniencia, sino, y acá es donde quiero hacer énfasis, entendiendo el conflicto como la antesala necesaria para el desarrollo y el progreso de cualquier comunidad, vínculo y ser humano. Es decir, si yo para crecer como persona, si un vínculo de dos, una relación de amistad, de familia, filial, de pareja, para crecer, y lo mismo se traspola en un grupo y en una comunidad para crecer y desarrollarse, necesita atravesar por un conflicto, entonces acá es donde el punto es empezar a ver a la situación de conflicto desde un lugar, no ya como una connotación negativa de un problema que también existe y es verdad, sino también como una situación humana en la que se asemeja a lo que conocemos como la palabra crisis, en donde nosotros tenemos que atravesar por un estado de cuestionar la realidad en la que estamos viviendo, nuestra manera de percibir el mundo, las respuestas aprendidas, el repertorio digamos, de conductas que tenemos aprendidos y asimilados y respuestas para enfrentar el desafío que se trate, para empezar a cuestionarnos a nosotros mismos algunas de esas creencias y poderlas modificar, crecer y evolucionar. Estoy tratando como de muy sintéticamente ser lo más clara posible para ir a la idea central de esto, porque creo que es muy troncal a la hora de comprender algo que realmente nos hace un giro muy importante para empezar a pensar desde un lugar distinto donde la construcción de paz se ve como algo mucho más alcanzable, digamos, no tan utópico. Entonces, desde el momento en el que yo empiezo a ver que el conflicto es como inescindible a la condición humana, en este sentido que estoy tratando de compartirlos con ustedes, como la antesala de cualquier cambio, es donde ahí empezamos a pararnos y a mirarlo desde un lugar distinto, como una oportunidad, como parte de un suceso natural sobre el que necesitamos aprender para poder gestionarlo mejor y ser mejores personas. Y poder cumplir con ese cometido que tiene, que es que nosotros como persona podamos desarrollarnos, el vínculo del que se trate que estemos hablando pueda desarrollarse, el grupo humano, la familia, la comunidad, es decir, esto se traspola en escalas más chicas o en escalas más grandes, esta configuración, este circuito, estas pautas se dan de la misma manera. Entonces, desde ese lugar, cuando lo comprendemos como, no sé, como el ingrediente fundamental para poder crecer y evolucionar, es donde ahí entendemos que para que eso se dé, necesitamos sí o sí incorporar otra mirada, no solo sobre el conflicto, sino también sobre las maneras que tenemos para reaccionar frente a él. Porque acá sí hay una diferencia fundamental, y es que la forma en cómo nosotros gestionemos este conflicto que se presenta como una antesala al cambio y al crecimiento es el que va a traer la posibilidad de poder transformar la relación y llevarla a un estadio más evolucionado, o
por el contrario, podría llevar una situación de conflicto gestionada de una manera deficiente a la destrucción de esa relación, de ese proceso de crecimiento, de esa comunidad, de esa situación X que estamos generando. Entonces, ahí es donde empezamos a ver esto como de asimilar el paradigma de la colaboración, y en esto ligado mucho en la educación para la paz, como una condición casi imprescindible para poder empezarnos a proyectarnos en un modelo de sociedad, en un modelo de comunidad, en un entorno que realmente en este ida y vuelta favorezca o nos dé condiciones de posibilidades para que nosotros podamos desarrollarlo aprendiendo estos mecanismos, y a la vez sea una sociedad que legitima, que pone en valor, que promueve y que resulta amable con este otro tipo de mecanismos, al contrario de lo que hoy nos pasa, que en general es batallar con un montón de resistencias, no solo de las creencias propias de las personas que con conflictos vienen a consultar, y cuando uno le muestra el paradigma colaborativo nos miran como diciendo, no, pero ¿de qué me estás hablando? ¿Cómo se supone que eso es lo más eficiente para resolver un conflicto? Sino también incluso de las mismas instituciones. Y no solo de las instituciones alejadas en la tarea de proponer esquemas para resolver conflictos, sino de aquellas instituciones como es el Poder Judicial, que es la que tiene el cometido fundamental de tener que arbitrar las medidas y los modelos y los esquemas y las herramientas y toda la tecnología social y mental y científica en el sentido de las ideas y de la evolución del paradigma que hay, ponerlo a disposición para una gestión eficiente del conflicto. Entonces, bueno, en síntesis, eso es lo que intento compartir con ustedes, cómo resulta de vital importancia empezar a tener un paradigma diferente acerca del conflicto y acerca de la importancia del paradigma de la colaboración como un modelo necesario para poderlo gestionar y vuelvo a repetir, poder pensar un modelo de construcción de paz no tan utópico, sino mucho más al alcance de la mano. Muchísimas gracias, Paola. Verdaderamente también muy interesantes todas tus reflexiones. Muchísimas gracias por ello. Y bueno, tenemos, no sé si Mariana pudo resolver el tema de audio. Mariana. Hola, ¿ahora sí? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí, perfecto. Te escuchamos, Mariana, gracias. Cambié de dispositivo. Ahí está. No, la computadora no podía, así que me vine al celular. Bueno, muchas gracias por la invitación, primero que nada, por el espacio. Y mi tema de lo que quiero compartirles hoy es cultura de paz y prácticas restaurativas con adolescentes. En mi oportunidad, digamos, de trabajo como mediadora judicial, estamos desde hace 4 o 5 años aproximadamente trabajando en mediación penal juvenil, es decir, a partir de, digamos, es como o sea, el post de lo que hablaba Nacho, de esto de cuando no tenemos dentro del sistema educativo las prácticas o las técnicas o bueno, la formación en educación para la paz, y llegan los casos de conflictos que pueden surgir, y en mi experiencia la mayoría de los que me ha tocado trabajar en el ámbito educativo, que son conflictos que surgen en el ámbito educativo y que se trasladan al Poder Judicial justamente porque algo pasó, algo falló en el medio y bueno, no hubo respuesta, o la respuesta no fue la esperada y no fue satisfactoria para las partes del conflicto. La realidad es que en este tiempo que me ha tocado a mí mediar en cuestiones penal juvenil, el 80% de los casos han sido casos que vienen derivados de conflictos en el ámbito escolar, con maltrato y violencia física en algunos casos. Partiendo, digamos, un poco de cuáles son las bases para las prácticas restaurativas,
Yo traje 4, hay más en realidad, pero a modo de síntesis y como las más trascendentes desde mi mirada, es esto del cambio de paradigma, de empezar a ver a los jóvenes como sujetos de derecho. Y en una cuestión que me parece muy importante, y es por lo menos yo me sitúo en la provincia de Córdoba, en el interior de la provincia de Córdoba. Y cuando surgió toda la cuestión de mediación penal juvenil, había mucho miedo de qué íbamos a hacer los mediadores cuando trabajemos con adolescentes, como que hay mucho prejuicio desde el rol de los adolescentes, desde, no sé, miradas, digamos, que en realidad cuando uno va a la práctica no se ve, pero sí había mucho prejuicio. Entonces, sentarlos a la mesa de mediación es un proceso completamente diferente a una mediación civil o otro tipo, una mediación de familia, es distinto, y eso, como todo lo nuevo, lo novedoso, trae mucha incertidumbre y el miedo a lo que va a pasar, el resultado y demás. Entonces, partiendo de esta base de los jóvenes como sujetos de derecho, tenemos el siguiente paso, que es la responsabilización por los actos, por lo sucedido. Tratamos siempre dentro de la práctica, en los casos de mediación penal juvenil, digamos, de no hablar directamente del hecho en sí, del delito denunciado, como para ponerlo en términos de lo que recibimos nosotros, que es una denuncia penal. Tratamos de corrernos desde ese lugar, empezar a abordar el tema desde lo que el adolescente nos quiere contar, y siempre llega este momento de la responsabilización y del darse cuenta de lo que sucedió, que es uno de los puntos más importantes para poder avanzar dentro de las prácticas restaurativas. Luego viene la reparación del daño también, que bueno, antes lo mencionaba Nacho, la importancia de la reparación. Cuando hablamos de reparación del daño, lo primero que se le viene a la cabeza a las personas es cuánto dinero hay que pagar como indemnización, y en realidad ahí es donde empieza, digamos, nuestro trabajo de generar las opciones, porque en realidad la reparación es mucho más amplio que una cuestión meramente de dinero, y ahí está lo más valioso del proceso, sobre todo cuando tenemos en la mesa de mediación a 2 personas que van al mismo curso, por ejemplo, y que comparten. Por ejemplo, me ha tocado a mí trabajar en localidades que son muy pequeñas y hay una sola escuela. Es decir, que la posibilidad de cambiarse de colegio, cuando muchas veces se piensa, implica un traslado a otra localidad y no es viable, no es posible. Entonces, bueno, trabajar esa convivencia. Y por eso es tan importante el abordaje comunitario del conflicto, es decir, correrse de esto de las 2 personas, o denunciante-denunciado, que bueno, que es como viene el oficio a mediación, y empezar a hablar del abordaje comunitario. Es decir, ese conflicto sucedió en un ámbito específico, la escuela X, o en la localidad tal, o en el club, que también hemos tenido. Entonces, cuando ampliamos el panorama y ampliamos las personas intervinientes, y tenemos la posibilidad, porque la acordada nos otorga esa posibilidad, de invitar a otras personas a la mesa de mediación que puedan estar comprometidas con el proceso, la verdad es que los resultados son notables. Son procesos que no se resuelven con 1 o 2 encuentros, son procesos que llevan su tiempo. Muchas veces es difícil para los adolescentes encontrar quien los acompañe a la primera reunión, porque bueno, son todas personas que tienen menos de 18 años, y en primer lugar nos piden que estén acompañados por su padre, su madre, o por un referente afectivo, y a veces no tienen rápidamente a alguien que los acompañe. Entonces, bueno, hay que trabajar también con quien van a acompañarlos a esa primera reunión. Después tenemos la posibilidad de trabajar con los adolescentes solos, pero en principio, para explicar el proceso, para dar a conocer cómo se trabaja, es importante que estén acompañados por un adulto. La acordada que a nosotros nos da el marco de trabajo es la acordada 848 del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba, y dentro, digamos, de la base sobre la cual parte la acordada, menciona la Convención de los Derechos del Niño, donde habla de las garantías judiciales, digamos, de los niños
o que están sujetos a un proceso penal, y también remite a las reglas de Beijing. Luego, fija ciertas bases o pautas de remisión de los casos a mediación y básicamente nos habla de dos cuestiones muy importantes. Una tiene que ver con las adicciones, nos habla de procesos que los adolescentes no estén en un proceso de adicción profundo, por eso es importante el trabajo interdisciplinario, porque en mi caso soy mediadora, pero soy abogada, no tengo, digamos, las herramientas para detectar este tipo de cuestiones, entonces es muy importante el trabajo con el equipo técnico. Y también se nos marca como condición que en los 2 años anteriores al momento de la remisión no haya sido parte, digamos, de algún delito grave. Esas son como las condiciones. Después, ¿cuáles son los casos que se pueden derivar? Habla también la acordada de el criterio de oportunidad o aquellos casos que puedan ser sometidos a suspensión del juicio a prueba. Pero en definitiva, salvo las dos condiciones que tienen que ver con las adicciones profundas o delitos graves de 2 años anteriores a este hecho puntual que van a derivar a mediación, el resto se puede trabajar. Los casos que, bueno, en nuestro caso puntualmente, son derivados por los juzgados de niñez y adolescente. Cuando empezamos a trabajar con los adolescentes, con los jóvenes, yo particularmente me gusta siempre preguntarles qué esperan ellos del proceso o qué está faltando, qué sienten ellos que falta. Y la realidad es que la coincidencia mayoritaria en esto de qué les está faltando a ellos recibir de la comunidad, básicamente, y hay algo que a mí puntualmente me llama mucho la atención, que tiene que ver con esto de validar las emociones, los sentimientos, las vivencias y los conflictos de los adolescentes. ¿Por qué? Porque en muchas oportunidades los casos que hemos recibido que fueron sometidos a una denuncia penal tienen que ver con esta falta de validación, es decir, menospreciar el conflicto de los adolescentes. Es una cosa de chicos, es una cosa de niños. No hay que llevarle la punta a lo que le está diciendo el otro. Entonces, eso hace que el conflicto se agrave porque falta justamente el espacio de escucha y de diálogo pacífico, que es, dentro de mi experiencia, es algo que requieren los jóvenes dentro del ámbito educativo. Todos los adolescentes con los que a mí me ha tocado trabajar, que tienen entre 14 y 17 años, lo que más escuché de ellos es: no tenemos dónde hablar, no tenemos quien nos escuche, no sabemos cómo hacer cuando tenemos algún conflicto entre pares. Queremos que nos den charlas sobre bullying, queremos que nos capaciten, y es un pedido muy, muy concreto. Entonces digo, nosotros como adultos, en mi caso como mediadora, siento también esta responsabilidad de decir, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer desde la comunidad para otorgar estas herramientas que no fueron otorgadas en la primera infancia, en el jardín, en la primaria? Bueno, estos jóvenes están en la escuela secundaria, que va desde los 12, 13 a 17, 18 años más o menos. Bueno, quizás es ese el momento de ofrecer, como decía Nacho antes, estas capacitaciones y estas formaciones, y a través de talleres y vivenciales, digamos, empezar a enseñar y a cambiar el paradigma. Porque verdaderamente yo siento que lo que nos están pidiendo los adolescentes, los jóvenes, justamente es que los eduquemos para la paz, es fomentar la cultura de paz. Y a veces no encuentran dónde, digamos, no encuentran los espacios para poder llevar adelante o para poder encontrar estas herramientas que ellos sienten que les hace falta. Muchísimas gracias y bueno, a disposición. Muchísimas gracias, Mariana, también muy interesante todo lo que nos hace favor de comentarnos. Bueno, estamos en itinerario todavía, pero para nosotros en México son las 8:19 y en Argentina son las 11 de la noche con 19 minutos. Estamos trasnochando a nuestros queridos
panelistas, si hubiera alguna participación, sabemos que hay muchas dudas, muchas inquietudes. Pedimos por favor que sean breves para no desvelar más a nuestros invitados. Adela, tú eres la voz calificada, está haciendo su trabajo en cultura de paz, mediación, y nada más veía cómo te emocionaba con todo lo que estaban diciendo. Así es que creo que eres la más indicada. Adelante, Adela, por favor. Muchas gracias, buenas noches. Soy la más emocionada, claro que sí. Gracias por todas las ideas que nos compartieron. Para mí es oro molido, así de veras, así están mis apuntes, ¿eh? De todos tomé nota, estoy muy contenta y mientras ustedes desarrollaban estas ideas, vean hasta dónde me trasladó el doctor Ignacio Noble y ahorita la doctora Mariana González. Se me ocurrió que en los estadios de Piaget se pueda, de acuerdo al desarrollo de sensoriomotora, preoperacional y cada uno de estos estadios, se pueda incluir en los programas educativos estos procesos de cultura de paz para irla construyendo, de esta paz positiva, que bueno, la paz positiva es en las acciones de paz, porque hay una paz que no es positiva, esta donde uno se está aguantando, ¿no? Donde parece que no hay guerra, pero ya se está pasando por los derechos de las personas. Y que de acuerdo a estos estadios de Piaget se les pueda dar a conocer, ellos lo practiquen y la escuela sea el día a día donde normalicen con el ejercicio diario este respeto y todas estas consideraciones, trabajar la convivencia, hacerle ver al joven. Yo también trabajo con jóvenes de preparatoria, así 15 a 18 años, que ellos son sujeto de derecho, pero no solamente los que vemos las acciones, sino que él se sienta que sus acciones ya repercuten, ya tienen una consecuencia. Y algo que me pareció muy, muy interesante, esto de que no se hable de los hechos, porque ahí se pierde, se justifica, sino de la acción que configura el delito, y que él sea capaz de reconocerlo al grado que llegue a la conclusión de sus consecuencias. Y de esta manera él mismo va a aceptar lo que le corresponde. Que sea una cultura de paz donde no exista un ganador y un perdedor, donde cada quien se le dé lo que le corresponde, que se le dé justicia, o en otra charla nos decían, es que justicia también es quitarle lo que no le corresponde. Y trabajar desde las aulas en este sentido del conocimiento y construcción de la cultura de paz. Muchas gracias, yo estoy muy contenta, es un placer escucharlos. Buenas noches. Muchas gracias, Adela. Doctora Lolita, adelante, por favor. Muchas gracias. Buenas noches a todas y a todos. Pues muchas felicidades por su participación, muy enriquecedora. A mí nada más me surge una duda en función de la propuesta que hacen de las mesas de convivencia. Por ahí hablaban de hacer mesas donde se pueda dialogar. Mi pregunta va enfocada a si esto no implicaría la revictimización de alguno de los participantes. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, en un caso de hostigamiento, ¿no? O de hay algún tipo de violencia sexual, que el hecho de poner frente al agresor o la parte de la aparentemente víctima no pudiera generar este sentimiento de revictimización. Lo pregunto. No sé si alguno de los panelistas quisiera... Hola, no, en realidad te cuento desde mi práctica, lo que nosotros hacemos es en las primeras reuniones que le llamamos de premediación, que es donde se explica cuál es el proceso, cómo es el proceso, cómo se va a trabajar, no hacemos esas reuniones en conjunto. Es más, en algunas oportunidades llegamos al final del proceso y las partes no quieren estar en el mismo espacio. Y eso se respeta. Hay casos en los que no tienen problema y quieren juntarse, es más, quieren hacerlo, pero cuando nos dicen que no, eso se respeta. Muy bien, muchas gracias, gracias.
Gracias, Mariana. No sé si haya alguna otra participación, algún otro comentario. Creo que hay muchas y bueno, no queremos abusar tampoco de lo tarde que ya es ahorita en Argentina. Nos sentimos un poco apenados por el horario. Para nosotros nos da muchísimo gusto y estoy seguro que hablo por todos mis colegas aquí presentes de México, el haberlos recibido virtualmente, aunque sea a través de estos mecanismos, pero los recibimos con los brazos abiertos en México. Créanme que apreciamos su talento, su capacidad, todo lo que están desarrollando allá en Argentina. Los admiramos por los grandes trabajos que han desarrollado, muchos de ellos más evolucionados inclusive que aquí en México. Así es que pues esperemos también generar ideas a través de este plan de trabajo, compartirles a mis compañeros mexicanos que este es el equipo multidisciplinario que tuvo también Alejandro Nató invitarnos a participar para generar constantemente ideas, foros, discusiones. Invítenos también, ahora sí nosotros nos ajustamos al horario más accesible en Argentina para aportar, para publicar, para investigar. Todo lo que podemos hacer en conjunto, creo que existe este talento, ¿no? Existe esta vocación, existe este amor por los derechos humanos, devenir diario por la lucha de la construcción de paz. Y recuerdo lo que decía Mahatma Gandhi, no hay camino para la paz es el camino. Tenemos que caminar en ese sentido. No sé si alguno de nuestros panelistas quisiera dar algunas palabras de cierre. Nos encantaría tener una impresión final por parte de ustedes. Bueno, no sé si de cierre, porque quizás esto que podemos aportar algo cada uno, ¿no? También. A mí lo que se me aparece es, escuchando a mis compañeros, en particular a mí me atraviesan varias Danielas, ¿no? La Daniela abogada, que ejerció como abogada, como responsable de una oficina en la gestión pública, ¿no? De mediación, la mediadora propiamente dicha dentro de la gestión pública, ¿no? Y al hilo de lo que han traído todos mis compañeros, yo creo que tiene que ver con esto, con una responsabilidad de los estados en cómo diseñan estos procedimientos, ¿no? No solo el proceso, sino el procedimiento dentro de mediación, ¿no? Que implica, y en esto que nos proponías pensándolo desde los derechos humanos, ¿no? Cómo se pone en acto, de manera práctica, ¿no? Que tiene que ver con estas cuestiones de, bueno, decido tener como parte del procedimiento en la política pública, hacer entrevistas iniciales que son las premediaciones que nos trae Mariana y con las que yo coincido y con las que trabajo, ¿no? O esto de, bueno, cómo se asocia con lo pedagógico, ¿no? Desde la política pública tenemos que hacer pedagogía también y llevar a las escuelas, como nos dice Nacho. Y también esto que nos trae Ale, que tiene que ver con lo constitucional y que es repensarnos en estos principios que tan pétreos, ¿no? Que rigen la mediación y el rol del mediador, porque esto nos trae cómo nos trabajamos nosotros los mediadores a nosotros mismos para desarrollar todo esto que proponemos, ¿no? Y que les proponemos a las personas, que hacemos con nosotros mismos, ¿no? Y que Ale nos dice, bueno, tenemos una obligación de control de convencionalidad, que pone en crisis la imparcialidad que promovemos, ¿no? Pone en crisis entonces la aplicación o el acto, los derechos humanos en acto. Creo que estoy muy contenta de escucharlos, a mí me gusta escuchar a mis compañeros porque si bien propusimos los temas, cómo se ensamblan entre todos y enriquecen. Así es que a mí, desde mi parte, muchísimas gracias. Y esto, creo que hay que seguir como latinoamericanos repensándonos las políticas públicas con muchísima responsabilidad y compromiso, ¿no? Muchísimas gracias, Daniela, por tus palabras. Carlos, adelante, por favor. ¿Me oyen? Ahora sí. Sí. Simplemente, gracias. Simplemente, Sergio, para expresarte mi reconocimiento a este esfuerzo por incorporar un grupo de argentinos en este trabajo común, a esta preocupación común,
Es muy grato, tú has tenido palabras muy generosas hacia nosotros al comienzo de la reunión. Te las quiero retribuir en nombre de todos los participantes de mi país, en que tenemos efectivamente una entrañable relación y afecto hacia México. Y quiero testimoniarlo en esta reunión que se ha hablado tanto de la cultura de la paz, en la frase de nuestro común e ilustre prócer, Benito Juárez, cuando dijo que entre los individuos y las naciones, el respeto por el derecho ajeno es la paz. Muchas gracias. Muchísimas gracias, mi querido Carlos. Igualmente, pues el afecto es recíproco, la admiración. No sé si alguien más quisiera hacer el uso de la voz. Simplemente agradecer también y decir que, bueno, que este espacio es un inicio de los vínculos que vamos a generar desde la excusa de los derechos humanos para seguir hermanándonos entre México y Argentina. Nosotros vamos a sumar algunas universidades también que se dediquen al tema de derechos humanos, y con esto vamos a darle robustez organizativa a lo que puede llegar a ser este puente de integración de pensamiento, investigación y acciones comunes. Así que agradecidos todos con el espacio que nos da Sergio, y también todos los argentinos estamos encantados de estar aquí con Carlos Costella, que es un lujo para la Argentina compartir un espacio con él. Así que bueno, gracias Sergio por darnos la oportunidad. Gracias por abrir el espacio, y gracias también por la confianza, sobre todo por la confianza. Hoy empezamos con el tema mediación, gestión de conflictos, pero luego vamos a abordar otros temas con mucho gusto con todos ustedes. Es un placer. Muchísimas gracias, Alejandro. Pues somos hermanos y estamos en la misma causa, así es que hay mucho por hacer. Pues ya no los quiero entretener, ya es casi medianoche para ustedes. Verdaderamente sientan por parte de todos nuestros colegas mexicanos nuestro afecto, nuestro respeto, nuestra admiración, nuestro agradecimiento, que sea el inicio de muchas actividades en común. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a Gracias. ustedes. Muchas gracias. Y a la orden. Gracias. Gracias. Un gusto. Muchas gracias. Gracias. Gracias.